Y bueno, vamos, desde luego, el tema del día es Donald Trump, ya ahora el nuevo presidente de Estados Unidos. Invitamos a Luis de la Calle, que él fue uno de los negociadores del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para platicar con él. Está aquí en el estudio, porque lo que es un hecho es que en su toma de posesión, en un discurso que a mí no me gustó nada, totalmente nacionalista y que regresa al proteccionismo comercial, lo que es un hecho ya anunciado por la Casa Blanca, es que el gobierno de Estados Unidos no aprueba el Telecán, pero el TPP, y va a obligarnos a México y a Canadá, así dijo, a negociar el Telecán en su beneficio, y si no queremos, entonces se sale del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Marco Mares, buenas noches. Pepe Yuste, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Pepe Yuste, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Marco? ¿Cómo estás, Mari Carmen? Buenas noches. Y bueno, ya tenemos ahora sí a Luis de la Calle. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido, Luis. Oye, Luis, a ver, tú que negociaste el Tratado de Libre Comercio, yo tengo muchas dudas sobre Donald Trump, pero una de ellas dice, nos obligaron, porque así lo dice el comunicado oficial de la Casa Blanca, nos forzaron a firmar tratados de libre comercio en contra de los intereses de Estados Unidos, y ahora se va a renegociar el Telecán favoreciendo a Estados Unidos. ¿Le hicimos manita de puerco a los gringos cuando firmamos el Telecán? O sea, ¿en qué los obligamos? ¿En qué se beneficia más a México que a Estados Unidos el texto hoy del Telecán? Bueno, yo creo que el día de hoy es un día histórico porque las expresiones que usó Donald Trump en su discurso inaugural pues no tienen precedente en la historia de Estados Unidos. Es un discurso que tiene una visión de Estados Unidos muy negativa, que es profundamente narcisista, todo está alrededor de él, no le extendió la mano a nadie. Y en el fondo es una mentira, como también es una mentira, por supuesto, el hecho de que México haya forzado a Estados Unidos a tener un tratado de libre comercio. Si la dificultad en esa época, hace 25 o 30 años, era convencer a México de que fuera una economía abierta. Y si tú ves el diario de debates en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en Estados Unidos en noviembre de 1993, cuando se aprobó allá el TLC, lo que decían muchos de los congresistas y senadores era: necesitamos el TLC para mantener a México como una economía abierta. O sea, sí. Garantizar que México sea abierto. Garantizar que va a ser una economía abierta, una economía que se reforma, que se moderniza, porque es muy importante para México y es muy importante también para Estados Unidos, para hacer a Estados Unidos más competitivo y porque queremos un socio, un vecino que sea más próspero. Entonces, al que había que convencer de eso, abrirse, y el que hizo el esfuerzo de abrirse fue México. Es falso de que nosotros hubiéramos obligado a Estados Unidos a negociar con México. Es completamente... Podría incluso caracterizarse que fue al revés, ¿no? El que estuvo durante muchos años tratando de convencer a México fue Estados Unidos, de que México debía adoptar una política menos centrada en sí mismo y más abierta al mundo y abierta con Estados Unidos. Y al final del día, hoy tenemos exactamente lo inverso, ¿no? Resulta que la prueba de fuego para el TLC es no tanto si México va a permanecer abierto, sino si Estados Unidos, si el TLC es suficientemente robusto para que Estados Unidos permanezca como una economía abierta. Luis, ya asume el poder Donald Trump y en sus discursos de campaña lo venía advirtiendo. Ahora ya en su primer discurso como presidente de Estados Unidos habla de los beneficios del proteccionismo, así directa y específicamente lo menciona en una frase: el proteccionismo deriva en prosperidad, dijo. Hay que voltear hacia Estados Unidos para generar empleo, para comprar en Estados Unidos, lo hecho en Estados Unidos. Sin duda es una vuelta de tuerca. Ya en Estados Unidos el nuevo gobierno está pensando ya no en una región norteamericana, ya no en un libre comercio mundial. ¿Qué tiene que hacer México ante esta vuelta en la historia, que sin lugar a dudas pues no corresponde con lo que México venía decidiendo, llevando adelante a través de un tratado de libre comercio? Es el mundo de cabeza, ¿no? O sea, aquí tienes a México, que es el socio pequeño, el más débil, el menos competitivo, tratando de convencer a un gobierno republicano que el libre comercio es bueno para ellos. Digo, es increíble. Si te lo hubieran dicho hace unos meses o hace unos años, hubieras pensado es una novela de ciencia ficción totalmente incomprensible, porque no hay país en el mundo que se haya beneficiado más del comercio mundial que Estados Unidos. Estados Unidos es una potencia, es la primera economía del mundo,
y el dinamismo de la economía de Estados Unidos se debe a su capacidad de estar en todos los mercados del mundo. Y México, por cierto, es un contribuyente importante a la competitividad de Estados Unidos. Pues el hecho de que Estados Unidos parezca, por lo menos el presidente de Estados Unidos, que ha dicho en la campaña primaria, luego en la general y luego como presidente electo, y ahora con más fuerza, porque el discurso de la mañana fue más fuerte que todos los que habíamos oído en la campaña, de que el proteccionismo es una buena forma, y lo resumió en una frase. Dijo, vamos a tener dos principios: comprar americano y contratar americanos. Es si fueran los migrantes. Fuera todo el mundo, o sea, como si eso fuera la solución para la competitividad. Es una frase que uno hubiera esperado de Hugo Chávez o de Cristina Kirchner o de José López Portillo en México, ¿no? Pero no el presidente de Estados Unidos. Entonces, ¿qué debe hacer México? Yo creo que lo primero es, como les decía el otro día, reafirmar nuestro compromiso con la apertura. O sea, si Estados Unidos decide por alguna razón en el fondo y no se logra ganar el debate con Donald Trump allá, debate que por cierto tienen que ganar ellos internamente, deciden cerrarse, México debe asegurar a los actores económicos del mundo entero que México va a seguir siendo una economía abierta. Porque nosotros ya pagamos el costo de abrirnos y la apertura ha sido benéfica para el país. Tan benéfica que ahora hasta Estados Unidos se queja de que tan bien le ha ido a México, ¿no? Claro. Como si eso fuera cierto en los números, claro, ¿no? O sea, fíjate que esto que comentas, Luis, yo creo que es muy oportuno, porque, bueno, escuchamos en el discurso este proteccionismo regresando a los años, hace 40 años de Donald Trump, comprar en Estados Unidos y solo contratar trabajadores de Estados Unidos. Y en el comunicado de la Casa Blanca se lee, y renegociaremos el Tratado de Libre Comercio, y si no le va bien para los trabajadores mexicanos, nos salimos, ya Maga constar, nos salimos también del Tratado de Libre Comercio. Bajo esas premisas, el próximo lunes el presidente Peña Nieto va a dar una postura de política exterior. No puedes llegar a tratar de sensibilizar a alguien, ¿no? Tienes ya que llegar con una postura de negociación más fuerte. ¿O tú qué crees que debe pasar? Yo creo que México debe tener una posición muy firme, ¿no? Pero el primer punto es: yo voy a permanecer abierto. Claro. Porque si tú amenazas de que no vas a permanecer abierto, caemos en su juego. Y si caemos en su juego, vamos a perder. Entonces es muy importante reafirmar el compromiso de México con la apertura comercial. Necesitamos también, obviamente, tener una estrecha relación y contacto con Canadá. Canadá va a jugar un papel fundamental. Los canadienses pensaban que, como son güeros y no fueron parte de la campaña, ellos iban a ser inmunes a los ataques de Estados Unidos. Y les está tocando igual. Les va a tocar igual. Si Estados Unidos se vuelve proteccionista con México, que es su segundo mercado en el mundo y en los próximos 5 años el primero, también va a ser proteccionista con el primero hoy en día y en 5 años el segundo, que es Canadá. Entonces los canadienses tienen que pensarla muy bien cómo la juegan, y yo creo que deben tener una alianza con México para asegurar, incluso si es necesario, decirlo públicamente, que México, y para México y Canadá, el TLC América Norte va a seguir. Porque el artículo 2205 dice, una de las partes puede salirse el TLC si le avisa a las otras dos con 6 meses de anticipación que va a hacerlo. O sea, puede salirse Estados Unidos y permanecer en Canadá y México. Punto y seguido. El TLC permanecerá en vigor entre los otros dos. Y esto quizás se redactó de esa manera porque en ese tiempo Estados Unidos pensaba que si México tenía un presidente populista, México se iba a salir, y entonces querían ellos dos, las economías avanzadas, que quedara en vigor entre ellos. Ahora, Canadá y Estados Unidos tienen un acuerdo bilateral. No lo tienen todavía, ya no lo tienen. O sea, pero al desaparecer el Telecan no entraría en vigor el acuerdo, ya no desapareció. No. Bueno, o sea, ese acuerdo pueden reactivarlo, pero tienen que votarlo otra vez en el Congreso de Estados Unidos. Okay. Y si lo votas en el Congreso de Estados Unidos, le van a pedir concesiones. O sea, en la mesa de negociación, si tú ves los documentos de la campaña de Trump, las cosas que pide, por ejemplo, resolver el problema de la madera. Eso es Canadá. Luego pide el certificado de origen para carnes. Esos somos los dos, pero es más Canadá que México. Entonces a los canadienses ya le están metiendo temas. Luis, ¿cuáles serían los temas más relevantes que hasta ahora, de manera no oficial, porque hoy asume el poder Donald Trump, pero previamente algunos de sus representantes han venido hablando de cuáles serían los temas de interés a renegociar del Tratado de Libre Comercio y cómo impactaría a México, cómo afectaría el interés mexicano en este tratado? Bueno, no se sabe exactamente, como dices, Marco, porque todavía no hay una claridad sobre cómo se renegociaría y qué implicaría esa renegociación.
Obviamente, si el que pide renegociar es Estados Unidos, uno esperaría que ellos dieran primero una lista, ¿no? Lo que se ha sabido y lo que ha pasado en la audiencia que hubo el miércoles de esta semana para la confirmación del secretario de Comercio, futuro secretario de Comercio, Wilbur Ross, los senadores de Estados Unidos le preguntaron exactamente eso: oiga, ¿y ustedes, si van a renegociar el TLC, qué? Porque hay 20 capítulos y Estados Unidos tiene intereses ofensivos en todos ellos. Y mencionó 3. Uno que es reglas de origen, que es el capítulo 4 del TLC de América del Norte, donde se fija el contenido regional mínimo para poder ingresar a Estados Unidos, México y Canadá sin aranceles. Allí uno supondría que a Donald Trump, escuchando su discurso, le gustaría que hubiera más contenido de la región y menos de Asia y de Europa en el comercio de la región. Entonces nos pueden proponer, por ejemplo, que incrementemos el contenido en automóviles, por ejemplo, 62.5% a un cierto número. Los últimos 20 años, México, Estados Unidos y Canadá han acordado 5 modificaciones a reglas de origen del TLC de América del Norte. En Estados Unidos estas modificaciones no pasan por su Congreso, pero en México sí pasan por el Senado. Y si ustedes revisan las minutas del Senado y el diario oficial de la Federación, en los últimos 20 años verán que ha habido modificaciones al TLC en reglas de origen, que es natural porque cuando hay cambio tecnológico tienes que ajustarte, ¿no? El segundo tema que mencionó Wilbur Ross como una posibilidad es compras de gobierno. Tampoco queda claro qué es lo que quisieran ellos en compras de gobierno, pero escuchando a Donald Trump, te da la impresión de que él quisiera que se comprara más de Estados Unidos. Y eso implicaría expandir el Buy America del capítulo de compras de gobierno, que es el capítulo 9 del TLC de América del Norte. Entonces tú, si hacemos eso y reservamos más compras de gobierno, pues uno supondría que México haría exactamente lo mismo con ellos, con Estados Unidos, ¿no? De este lado. Y Canadá también. El problema que tendría Estados Unidos es que ellos le venden mucho más al gobierno mexicano que nosotros al americano. Entonces, si reducimos, digamos, el ámbito de aplicación de las compras de gobierno, el que pierde pues son Microsoft y Cisco y todas las empresas de ingeniería y de petroleras y de electricidad que le venden a México un chorro de cosas, ¿no? Nosotros quisiéramos vender más a los estados en Estados Unidos, a California, a Texas, a Nueva York, porque ahí es donde está el presupuesto interesante en salud, en educación, donde México puede proveer un chorro de cosas, cuadernos y medicinas y bisturís, ¿no? Y el tercer tema que dijo es solución de controversias. Bueno, México y Canadá le han dicho a Estados Unidos en los últimos 20 años que quisiéramos tener algunas modificaciones de solución de controversias en la selección de panelistas. Y lo que nos ha contestado siempre Estados Unidos: oye, ¿sabes qué? No puedo porque no pasaría por mi Congreso. Entonces ahora... ¿Cómo se seleccionan, perdón, los panelistas? Los panelistas se seleccionan con listas y recordaron ustedes con un volado para seleccionar al presidente del panel, con listas que se hacen. El problema es que las listas no son de confección automática y cuando tienes una disputa, los países pueden alargar el proceso de elección de los panelistas. Así se hacía en esa época. En la OMC y en el TPP, sabiendo de esta, digamos, chicanada de retrasar la selección de panelistas, lo que se hace es que la selección es automática, los países ya no influyen en la selección de panelistas. Entonces lo que te permite eso es tener un proceso de solución de controversias más expedito. Esos son los temas que mencionó Ross. No quiere decir que no haya otros, pero viendo eso te daría una idea de lo que en el fondo lo que quiere Estados Unidos es que importemos menos de otras regiones del mundo y más de Estados Unidos para la manufactura que termina en Estados Unidos. Claro. Oye, viendo lo que ha pasado, viendo estos 22 años del Tratado de Libre Comercio, Luis, uno se queda pensando que ya conocemos nuestras fortalezas. Sector automotriz muy claramente, pueden replicarse el éxito del sector automotriz en otras áreas, tipo aeroespacial, en fin. Agropecuario también la conocemos. No hemos aprovechado la parte logística de transporte, que sería, yo creo que maravilloso. En fin, ¿cuáles son a tu gusto los puntos que México podría llegar a decir, me interesan estos 5 sectores, estos 6? ¿Cuáles verías? Bueno, yo creo que un transporte es uno importantísimo, ¿no? O sea, transporte, hemos tenido conflictos en transporte, como ustedes saben. Transporte sería un tema muy importante para México, que debería poner en la mesa con Canadá, obviamente, ¿no? Si Estados Unidos quiere una renegociación, yo también quiero renegociación, pero también incluir transporte terrestre,
tanto ferroviario como carretero, aéreo, aunque ya tenemos un acuerdo de bilateral de cielos abiertos, no es suficientemente ambicioso desde mi punto de vista, y podemos hacer también uno marítimo. Estados Unidos, en la negociación que tuvimos hace 25 años, México y Canadá insistieron mucho en que incluyéramos un capítulo marítimo, y Estados Unidos se rehusó tremendamente a abrir su sector marítimo a la competencia. Entonces, ese es un sector que México debería tener interés en poner en la mesa, por supuesto, y Canadá también, por razones de competitividad, nos sería más competitivos. También sería muy importante tener un acuerdo en materia de salud. Ahí, por ejemplo, incluiría la certificación de hospitales, la certificación de enfermeras y doctores, la certificación de procedimientos quirúrgicos y de... Que a los dos les convendría, ¿no? Que vinieran a México, sería mucho más económico. O sea, México podría, digamos, podemos exportar una cantidad importante de enfermeros y enfermeras, y podríamos importar una cantidad importante de pacientes. Sí. Pero eso va a favorecer a Estados Unidos, no a México. No, pues es un mercado tremendo. O sea, el sector salud es el 17% de la economía de Estados Unidos. Sí es y en ese sector participamos. Somos grandes proveedores de material quirúrgico. Cuando entras tú a un quirófano en Estados Unidos, el 40% de las cosas que usan los doctores son mexicanas. Los dispositivos médicos de muchos tipos, ¿no? La ropa de la cama de los hospitales, la vestimenta de los doctores, todo esto está hecho en México. Pero podemos ir más lejos. Queremos tratar a los pacientes porque esos son trabajos de valor agregado alto, de salarios altos, y donde en Estados Unidos tienen un déficit muy importante y un costo muy alto, ¿no? Entonces, decirle, oye, bueno, vamos a negociar. Otra cosa que sería muy importante para México, por ejemplo, para pedir un permiso sanitario de exportación, en el aguacate nos tardamos nada más 85 años. Gracias al TLC, por cierto. Bueno, tenemos otros productos que todavía no han sido autorizados para venta en Estados Unidos. ¿Cómo cuáles? Tenemos la carne pollo. Tienen que certificarte el procedimiento para el control de una enfermedad que se llama Newcastle y la fiebre aviar, y después tienen que certificar las plantas. También tenemos problemas de certificación en ciertos estados de la República para carne de cerdo y otros más, ¿no? Pero el problema es que en Estados Unidos tienes que hacer cola, porque adelante de ti a lo mejor está la India pidiendo, oye, certifícame mis mandarinas, y luego está Filipinas con sus mangos de Manila, y etcétera. Y yo creo que México, Canadá podrían decirle, oye, yo no quiero hacer cola. A mí me pones una ventana especial. Obviamente tenemos que ponerles nosotros también a los Estados Unidos una ventana especial. Pero eso sería importantísimo porque México debe convertirse en la cocina de América del Norte para mandarle no solo las lechugas, sino las ensaladas, ¿no? Sin duda. Oye, Luis, hay un tema que han expuesto tanto Donald Trump como algunos de sus representantes, y tiene que ver con el tema de aplicación de aranceles, por una parte, y por la otra, algún esquema fiscal de Estados Unidos que podría afectar las exportaciones mexicanas. ¿Qué opinas sobre esos temas? Bueno, si leemos otra vez la comparecencia de Ross, te vas a dar cuenta que él dice ahí que no va a poner aranceles. O sea, no les interesan los aranceles, porque en realidad los aranceles son contraproducentes entre México, Estados Unidos y Canadá. Lo que hay es una posibilidad de una reforma fiscal en Estados Unidos, que implicaría la transición del impuesto sobre la renta a personas morales a un YETU, pero un YETU no como el mexicano que se hizo hace unos años, sino un YETU con un ajuste fronterizo, y el ajuste fronterizo consistiría en eximir la acumulación de las exportaciones para el cálculo de la base gravable y prohibir la deducción de las importaciones en el cálculo de la base gravable. Eso sería, esa es la propuesta que está de Paul Ryan en la mesa, y la pregunta es si el presidente Trump... Que no dijo nada de eso. Bueno, hoy dijo que va a haber reforma fiscal. En su discurso dice, vamos a hacer cosas en materia de comercio y en materia fiscal, pero no dijo qué. Entonces lo sabremos las próximas semanas, porque Estados Unidos tiene que mandar el presupuesto de 2018 en el mes de febrero, porque el año fiscal en Estados Unidos empieza el 1 de octubre. Ese en particular, Luis, esa es grave, porque si nos cambiaría a nosotros todo, ¿no? Esa es la reforma más importante, la que potencialmente es más disruptiva, y tiene dos características muy importantes. Una es que no es una cosa con referencia a México, sino es a todo el mundo. O sea, una reforma al sistema impositivo de Estados Unidos le impacta al mundo entero, no nomás a México. El TLC es nada más México y Canadá. Aquí es el mundo entero. Y la segunda es, obviamente, que si Estados Unidos transita a un régimen distinto de impuesto de personas morales, México tendría que hacer una reflexión de cómo cambiamos el nuestro para ser competitivos. Equipararlo.
Bueno, si me preguntas a mí, yo le haría una imagen espejo. Claro. Pero habría que preguntarle al subsecretario Mesmacher o al secretario de Hacienda o a Luis Videgaray, que ahora va a coordinar todo. ¿Qué harían ellos en caso de que Pues, Estados Unidos transitara a un Border Adjustment Tax? Pues Luis, nos da muchísimas gracias que haya estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Luis de la Calle, gracias. Con mucho gusto, y vamos a estar muy atentos porque va a haber mucha acción en las próximas vamos semanas. a estar Sin duda, gracias, invitándote Luis. muy frecuentemente. Gracias, Luis. Gracias, Vamos a un Luis. corte, no se vaya.